y yo tomé un pedacito del triángulo acá para después calcular el valor total. Yo le puse D' sub D. Entonces, cuando calculé el momento respecto a este punto, consideré las fuerzas respecto del lado derecho. Entonces yo encontré el pedacito cortito del triángulo acá, y para encontrar la profundidad total del cable, sumé el valor de la altura del punto E más este pedacito que me dio 420. Eso creo que después ustedes lo pueden verificar en sus ejercicios, digamos. No sé si quedó claro el tema de que se puede tomar momentos a ambos lados del cable. ¿Alguno tiene otra consulta? Yo, profe, tengo una consulta con el 8, ¿puede ser el del puente? Sí, a ver. Decime. Si bien creo que se analiza a través de W, ¿no? Que es el peso de la carga esa que es de 80.000 toneladas. Sí. Quería saber si en la teoría nosotros tenemos el análisis de un cable que es por su propio peso, pero también es una carga distribuida a través del largo del cable, ¿no? Si se puede aplicar el mismo tipo de análisis en ese sentido. Mira, yo cuando lo que les habíamos dicho siempre es identificar en qué casos del ejercicio, bueno, es un cable de un puente que tiene un tablero, el tablero sería donde pasan los vehículos. Yo lo tomé como es una carga uniformemente repartida en el plano horizontal, digamos. Entonces yo lo identifiqué como el caso de cargas verticales distribuidas por unidad horizontal de longitud. De hecho, el mismo apunte te dice peso de tablero de un puente. Entonces a mí me pareció que ya estaba claro que era ese caso. Entonces lo resolví con las ecuaciones, o sea, sería con el esquema de la parábola, pero en realidad yo hice un equilibrio de fuerza. Podés resolverlo de las dos formas. No sé cómo vos lo planteaste. Yo en un principio planteé equilibrio de fuerzas, Sí. que es sumatoria de fuerzas en Y en X y sumatoria de momentos de un punto es igual a 0, ¿no? Sí. Después de hacer todas un proceso matemático de aplicar límites, etcétera, llegué a un punto en donde me dice que la tensión o la tracción del cable T0 es igual a la tensión del cable por el coseno del ángulo que forma el cable. Sí. Después que la tensión, esa misma tensión multiplicada por el seno, es igual al peso distribuido, en este caso la carga, por una longitud X en el eje X. Está bien. Mira, yo el ejemplo lo hice muy sencillo. Si querés te lo comento. ¿Tienen dudas en este ejercicio, chicos? Si les parece, lo comenta Carlos. Yo digo porque estaba en el... igual está bueno. A ver, está en el apunte en los ejemplos que subió Anabel, pero me parece, vos, Carlos, lo resolviste de otra manera más. Saltos, Sí. a ver, yo creo que lo había visto por acá. A ver. Ese. Claro, si lo miran en los ejercicios resueltos, bueno, lo lleva a la forma de la parábola, y en función de las ecuaciones que te plantea, lo resolves. Yo te voy a comentar lo que hice
no sé. Se me ocurrió hacerlo así. O sea, este es el problema del cable, digamos. Tienen los puntos A y B, la separación de los apoyos son 1200 metros y las flechas 180 metros. Si miran la teoría, este esquema se puede dividir al centro del cable, en el punto de mayor deflexión, colocarían en los ejes de coordenadas, y en función de eso podrían calcular el T0, digamos. Ustedes saben que el T0 va a estar en este punto, va a ser horizontal, y tiene que equilibrar el peso del tablero, digamos. Para ello, pueden plantear un esquema simplificado, donde el L, en vez de ser 1200, era 600 metros. Creo que en la consulta del otro día también surgió la misma duda. Y el W va a estar aplicado al centro de los 600 metros. Entonces, si ustedes plantean equilibrio de momento respecto del punto B, van a poder plantear que, si suponen que este es el giro horario es negativo, T0 por 180 metros, que sería la flecha, tiene que, sumado al peso prima, yo le coloqué por 300 metros, el brazo de palanca tiene que ser igual a 0. Entonces el T0 va a ser el W' por 300 dividido 180, donde el W' va a ser igual al peso del tablero dividido 2, porque están tomando la mitad del cable, digamos, y aparte el problema te decía que habían dos cables colocados en esa posición. Y te pregunta la tensión en un cable. Entonces lo volví a dividir por 2, por eso puse W, el peso total, dividido 2, porque estamos tomando la mitad del puente, y dividido N, que son dos cables. Entonces, a mí el T0 me dan 33.333,33 toneladas. Si ven en los ejercicios resueltos, acá lo que no hace no divide por dos, los dos, porque en realidad hay dos cables, o por lo menos está planteado así en nuestro ejemplo. Si hubiera uno solo, daría este valor, que es exactamente el doble de que yo calculé en el práctico, digamos. Luego, si ustedes plantean el equilibrio de fuerzas, ustedes saben que en el extremo van a tener el TB máximo, y eso tiene que, podemos equilibrarlo con el triángulo de fuerzas, donde verticalmente tienen el W', horizontalmente tienen el T0, y el TB sería la diagonal. Si calculan el TB aplicando, digamos, esta expresión, van a poder encontrar la tracción máxima en los apoyos, y con eso definir el ángulo que tiene a la salida la fuerza de tracción. También la longitud del cable, si se fijan, hay una expresión que es como una serie que ustedes la aplican truncada, digamos, porque ya con eso alcanza. Lo que tienen que recordar es que, digamos, tienen que ubicar el punto B, que tienen que identificar las coordenadas. En X van a ser 600 metros y en Y 180. Si aplican esta expresión, le da que la longitud de este tramo del cable le da 636 metros. Ahora, la longitud total del cable va a ser ese valor por 2, porque en este caso los apoyos están a la misma altura, digamos. Algo de esto también explicó Anabel el otro día cuando hizo el ejemplo de este tipo de cables con apoyos a diferentes alturas. Es decir, que esta es una forma de resolverla, y en el esquema de los ejemplos aplican las ecuaciones de la parábola y le va a dar los mismos resultados, digamos. Solamente que acá este valor está tomando el valor total de la suma de dos cables, que en mi caso, o en el caso de ustedes que tienen que calcularlo, lo hice a través del resultado de un solo cable. No sé si se aclara con esta explicación la forma de resolver o encarar la resolución del ejemplo. Se entendió, chicos, ahí, ¿no? Lo que dice Carlos. El problema está enunciando a dos cables, y la consulta, la pregunta del inciso A es la tensión T0 en cada cable, ¿no?
Entonces, se entiende eso, queda claro. Sí, sí, profe. Perfecto. Muchísimas gracias por la respuesta. Ahí me di cuenta que identifiqué mal el caso y que todo el análisis posterior me dio otro resultado. O sea, estaba analizado mal. Bueno, pero tenés esto que te estoy diciendo y después en los ejemplos resueltos justamente tenés el mismo caso, así que ahí lo podés seguir con detalle, digamos. Sí, sí. Muchísimas gracias, profe. Bueno. Chicos, ¿tienen alguna otra consulta? Profe, yo tengo una. Sí. ¿Vio cuando tengo el caso de la parábola de la carga distribuida horizontalmente? Sí. ¿Cuál? Y tengo los apoyos a distintos niveles. ¿Cuál sería el procedimiento que hay que hacer para calcular las coordenadas del punto más bajo de la parábola? ¿Y es eso de qué punto es? Yo me refería en general, pero en el 10 sirve saberlo, por ejemplo. Y en el 10, si quieren, a ver, yo tenía acá. Tenés una forma que, bueno, es bastante larga, pero es la que explicó Anabel, ¿no? O sea, si simplemente vas nuevamente al video, lo ves. En el punto 10, yo lo que hice fue otra manera. Me Sí, yo parece. también, pero me refiero en general para calcular el punto más bajo. Porque en el libro, nada, dice que tomes la diferencia horizontal y vertical, pero y reemplaces en la fórmula las coordenadas de los apoyos, pero no explica cómo hacer eso. Mirá, en este ejercicio nosotros en particular tenemos un dato que es el θ b, ¿no? Que es de 35 grados. Ahí tenemos la pendiente del cable que toma el cable en ese apoyo, en el B. Bien. A su vez, vos sabés que la pendiente para este tipo de problemas es igual a la carga eh, por la coordenada X sobre la componente horizontal T sub 0. Eso lo dejamos por un lado, ¿no? Esto que estoy explicando después lo puedo subir, pero está bueno que con lo que te explico ahora lo plantees al tema y después vayas a ver, trates de resolverlo y después, en todo caso, si no te sale, lo consultes, ¿no? Sí, yo lo resolví al 10, profe, de otra manera incluso, pero me refiero a que me gustaría saber cómo se hace para calcular esas coordenadas, porque tal vez en otro ejercicio me pueda servir. ¿Y cómo llegaste a calcularla? ¿Qué procedimiento hiciste? Primero hice el equilibrio de fuerzas normal, Sí, después tomé momento respecto del punto B y reemplacé el valor de la tensión máxima, que sería la resultante de las reacciones en uno de los apoyos. Y nada, reemplacé y me quedó bien ahí los valores. bien. ¿Qué Me dio lo valor? mismo que el libro, digamos. Ah, bien. ¿Qué valor te dio? Ahí me fijo, profe, porque a ver qué tengo otra hoja. Me Si dio la querés, tensión, sí, si querés me dio Perdón, sí, decime. no, la tensión me dio 5.876,8 newton Sí, y la altura la A me dio 0,87 metros. bien. Y eso te es igual que la... El Mira, libro que el de mecánica vectorial. sí, sí, sí. El procedimiento en sí es el que explicó Anabel el otro día, ¿no? Ahora,
como estamos tratando de explicar con Carlos, tenemos varias formas de hacerlo, ¿no? Vos ahí aplicaste una, yo acá después le voy a subir otra, que son muchas cuentas, pero básicamente para corroborar que llegamos siempre al mismo resultado, ¿no? Pero en sí, la forma general de llegar al resultado es la que explicó Anabel, ¿no? Esa es la general. Pero no porque sea la general es la que resulta más sencilla, ¿no? Vimos que es bastante engorrosa. Pero por eso no sé si es cierto que hay una fórmula general para proceder como sí existía en los temas anteriores que explicamos. Lo que sí te digo, a ver, yo te puedo explicar una forma de proceder y según los datos que vayas a tener en otro problema va a corresponder o no a hacerlo, ¿no? Seguir ese procedimiento. Profe, están hablando sobre un cable en el cual el peso está distribuido a lo largo de este mismo, ¿no? Alrededor de todo el cable. Claro, exacto. ¿No? Creo que en los apuntes del cable te dan van haciendo un análisis y en el PDF y llegan a una fórmula genérica que después vos eso lo podés reemplazar de acuerdo a las coordenadas o de dónde vos hayas tomado el punto. Claro, sí. Claro, yo me refería a eso cuando le pregunto, profe, porque en el apunte y en el libro dice que esa fórmula que decía ahí mi compañero, tenías que reemplazar las coordenadas de los apoyos y ahí ibas a poder llegar a las coordenadas del punto más bajo. Pero no entendí Claro, cómo pero hacerlo. no siempre conocemos la coordenada. Y si no, en este caso, no conocemos las coordenadas. Entonces no lo podemos Tenemos la saber. diferencia de altura. Claro. Y tenemos esa diferencia de altura, pero nos falta el punto más bajo también. Que desde ahí es que vamos a tener las coordenadas. Claro, eso es lo que yo le pregunto, profe. Para sacar las coordenadas de ese punto más bajo, o sea, qué distancia horizontal está de cada apoyo, Sí. el apunte explica que, se toma como si se tuvieran y se despejan de la fórmula esta que dijo el compañero, pero yo no entendí cómo hacerlo. Está. Mirá, el procedimiento que hice yo no sé si es un procedimiento general. Yo sé que XA más XB es igual a 12 metros, ¿no? Eso por un lado. Eso es una fórmula, la dejamos ahí. Por otro lado, agarré la fórmula de IB, que IB a qué va a ser igual? A minúscula, ¿no? A la coordenada A minúscula más 1,8 metros. Esa es la altura de B. Esa es otra fórmula. Después, con el dato que me da la tangente, voy a tener el I sub A. Y después simplemente con estas tres fórmulas las igualo, ¿no? Si yo tengo que IB es igual a 1,8 metros más I sub A. ¿Eso lo ves en el enunciado? A ver si lo comparto pantalla. Vos tenés que IB va a ser IA más 1,8 metros, ¿no? Bien. Esa es una fórmula. Después, con el dato que nos da de la pendiente, nosotros podemos llegar a saber a obtener una expresión de I sub A. A su vez, también podemos llegar a obtener una expresión de I sub B, que me relaciona
la carga con la componente, con la coordenada X, ¿no? Ahí aparece la coordenada X, tanto del XA y del XB. Entonces, esas expresiones las igualamos y ahí vamos a obtener en qué coordenada X está este punto más bajo. No se entendió. A ver, no sé cómo hacer para que sea más sencilla la explicación. En todo caso, no sé quién Rodrigo me estaba preguntando. En todo caso, eso lo subo ahora a la plataforma. Pero básicamente lo que quiero que entiendan es que relacionamos al IB con IA, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Sabemos que el IB es I sub A más 1,8 metros, ¿no? Después obtenemos una expresión de I sub A en función de XA y de I sub B en función de XB. Esas dos expresiones las igualamos y ahí vamos a poder despejar el valor de XB o XA, ¿no? Cuando despejamos el valor de XA o XB, acá vamos a saber que XA más XB va a ser igual a 12 metros, ¿no? Con eso vamos a obtener las coordenadas X del punto más bajo. Para que te sea más claro, después lo escaneo la resolución y la subo. No sé si sigue conectado, chico. No sé si está todavía este muchacho, pero me parece que está está bien si después lo está subís, grabado, así que lo va a poder ver en la... lo van a poder ver. Bueno, ¿alguna otra consulta? Hola, Sí, ¿se escucha? claro. Sí, te escuchamos. ¿Qué tal, profe? Tenía una pregunta, es más que nada para plantear los ejercicios. Eh, la forma que adopta el cable siempre es una catenaria, Exacto. ¿no? Sí. Pero si tenemos una carga distribuida horizontalmente, por ejemplo, el 8, el del puente, o a ver, el 10 también, lo podemos plantear siempre como una parábola, no importa las longitudes o ese criterio que tengas que usar. No, hay una aproximación, eso fíjate, creo que estaba en la página 19-20 del apunte de cables. Fíjate que en una parte, abajito, te va a decir el caso en lo que se admite aproximar a una parábola. No siempre se admite. Ahí lo va a mostrar Carlos. Sí, bueno, fíjate en el punto 4, ahí te hace la aclaración que vos tenés que sacar la relación entre la flecha y la luz del cable. Si te da menor que 0,10, puedes aplicar la aproximación de la parábola. En caso contrario, tenés que irte al de la catenaria. Ah, bien, porque yo pensaba que, bueno, en el 11, bueno, ahí les digo, bien, en el 11 o en el... a ver, bueno, en el 11 lo único que encontré. Ahí tenés masa distribuida por unidad de longitud. Entonces ahí sí, bueno, yo pensaba, bueno, ya que es esto y no puedo usar esa aproximación, tengo que usar sí o sí la catenaria. Entonces, bueno, en el 10, como tenemos la carga distribuida horizontalmente, pensé que siempre podíamos usar la parábola. No sé si se entiende a lo que quiero ir. Claro, pero se tiene que respetar eso, ¿no? Lo que vos podés hacer
y no siempre, o sea, lo podés hacer y después corroborarlo, ¿no? O sea, podés suponer que el cable es muy tenso, ¿no? Al suponer que el cable es muy tenso, estás diciendo que la flecha sobre la longitud es menor a 0,10 y podés proceder a tratarlo así como una parábola. Pero después eso lo tendrías que corroborar, ¿no? Ah, bien. Entonces, siempre que quiero usar el criterio de la parábola, tengo que irme a a ese criterio, ¿no? Tenés que corroborar, sí, lo trata ahí, lo que mostró Carlos, que lo trata como si son cables muy tensos, que ahí admite la aproximación de una parábola, o son cables poco tensos. O sea, Ah, Franco, lo que te va a pasar es que si lo llevas a la parábola, el ejercicio lo vas a resolver más fácil. Si lo llevas a la catenaria, te va a costar un poco más, en función claro. de, de las incógnitas o lo que te están planteando, digamos. Pero sí, Sí, esa sería la forma la que te dice Alejandro. Tendrías que sacar la relación entre flecha y longitud del cable, y en función de eso ya tenés una buena idea de si vas con la parábola o te vas con la catenaria. claro, sí, sí. Más que nada me había surgido esa duda porque si tenía la carga distribuida horizontalmente dije, ah, bueno, no es necesario que chequee el criterio porque, bueno, justo está distribuida horizontalmente, ¿no? Y no, no es así, tengo que siempre verificar el criterio ese. Porque en el 9 y en el 8 se cumplen. Sí, Claro, en el 8, por ejemplo, que aparte ya el ejercicio está planteado para que sea un puente, digamos, y te vas al caso 2, que tenés que usar la Claro. parábola. Yo lo vi así, te digo la verdad, hace un rato hablé con Alejandro y yo no había hecho la cuenta, solamente vi el ejercicio, vi el planteo teórico donde te planteaban los tres casos, vi el puente, el tablero y listo. Fui con la parábola. Y en realidad, como les mostré, el ejercicio lo resolví con equilibrio de fuerzas, que es otra forma de resolver el problema, sin usar las ecuaciones de la parábola. Porque ese ejercicio lo permitía en función de los datos que tenías. Si los datos son escasos, digamos, y tenés más incógnitas, tal vez tengas que sí recurrir al tema de las ecuaciones de la parábola y no plantear los equilibrios de fuerzas que yo recién les mostré. Bien. Sí, porque el 10, bueno, entonces lo voy a tener que volver a plantear porque a ese lo planteé como parábola. Vi la fuerza distribuida horizontalmente y dije, bueno, ya fue parábola. Está bien. claro, sí, No sí. sé, Alejandro, qué opinás, pero tal vez para que nosotros podamos ver lo que ustedes hacen, podrían hacer lo que yo hice, agarrar. Obviamente yo el ejercicio lo resolví en forma manual. Y luego lo escaneé con el teléfono, viste que estas aplicaciones que uno usa, que saca foto y te arma con un PDF, y estaría bueno que también podamos ver lo que hacen ustedes para ver eh, cómo están trabajando y ver si, para entender a veces los planteos que hacen, digamos. Sí, hay algo muy cómodo para hacerlo. Bueno, Franco siempre los hace de esa manera, ¿no? Lo que es muy cómodo también es verlo en la plataforma, ¿no? O sea, si lo tienen acá, ya, o las consultas de antemano, eh, por ahí estaría bueno que las tengan, o sea, si tienen una duda que hicieron de un ejercicio y lo quieren ver acá en la consulta, le sacan una foto, lo escanean y lo vemos todos acá, ¿no? Y si no, la otra es en el foro, que también se pueden subir las imágenes de lo que hacen. Esa es otra manera. Y si tienen dudas acá para que los tratemos entre todos, se preparan eso, ¿no? O sea, le saco una foto de lo que hicieron y después lo vemos entre todos. Sí, y también para ver el manejo de las unidades, porque si bien ahora no es tan importante, pero los ejercicios se lo piden, digamos que tienen que calcular las unidades, a medida que vayamos avanzando en la materia, las unidades van a ser importantes, porque ustedes van a empezar a sacar relaciones de tensiones donde involucran fuerzas diarias, por decir un ejemplo, y si no colocan bien las unidades, los problemas no lo van a poder resolver bien. Incluso en el ejercicio, yo lo que vi que les da, por ejemplo, en el 11, te dice
0,45 kilogramos por metro. Bueno, habría que ver si eso es kilogramos masa o fuerza, digamos. Si es masa, lo tenés que multiplicar por 9,8, que es la aceleración de la gravedad, para que lo obtengas en Newton, y ahí puedes obtener bien los resultados, digamos, porque después cuando calcules las tensiones, vos tenés que tener fuerzas aplicadas a las áreas, tanto, no sé, tensiones de tracción, de compresión o de corte, digamos. Entonces las unidades se van a volver trascendentes a medida que ustedes vayan avanzando con los cálculos que les planteé la materia, digamos, por los diferentes temas. Y bueno, otra unidad que se tienen que amigar son más, sobre todo ingeniería de petróleo y eléctrica, son las unidades inglesas, ¿no? Que también más adelante vamos a empezar a usarlas. Si les es más cómodo, hacen el pasaje de unidades y lo trabajan en metros, kilos, segundos. Pero si no, las pueden trabajar también en las unidades inglesas. ¿Por qué les van a servir más a ustedes? Porque tanto la cañería de acero que se usa en el petróleo como los cables y demás, viene toda en unidades inglesas, ¿no? Mayormente. Entonces, bueno, está bueno que se vayan acostumbrando a usarlas. A nosotros que toda la carrera vimos en otras unidades, es medio Sí, incómodo yo estoy al acostumbrado al principio. sistema internacional, por eso siempre lo llevo a Newton, No, tal cual, o sí. Newton, lo llevo a megapascales, lo veo en ese sentido. Bueno, también yo soy ingeniero civil y en nuestra formación siempre usamos el sistema internacional. Tal vez yo me tenga que adaptar un poco a lo que hacen ustedes, digamos, los eléctricos, los de petróleo, pero en definitiva siempre el manejo de las unidades va a ser trascendental para el cálculo y la verificación de los diferentes elementos estructurales que les toque resolver acá en el desarrollo de la materia. Para nosotros dos es súper incómodo Sí, las sí, puede unidades ser. esas. Me voy a tener que acostumbrar. Pero para ustedes lo van a ver en el trabajo todos los días. Entonces, bueno, está bueno que ahora vamos a empezar a trabajar esas unidades para que empiecen a manejar, ¿no? Que como le decimos, simplemente las pueden pasar a sistema internacional y operan igual. Pero bueno, pueden encontrar metros mezclados con pulgadas, mezclado con pies, y o sea, solamente tienen que estar atentos de llevarlo todo en la misma unidad. Chicos, quedan 5 minutos. Esta es la última sesión. Después seguimos con consultas desde la PETCO. Y bueno, como quedamos acá, vamos a subir lo que estuvimos charlando, el ejercicio 10, para que vean otra manera más de resolver el problema, ¿no? No significa que sea la más acertada, ni es simplemente otra manera más de resolverlo. Tenía el ejercicio 10 escaneado. No sé si quiere mostrarle porque ya queda poco tiempo. Mostrarlo. A ver. ¿Querés compartir pantalla? Podés. Sí. Sí, así. Tendrías que dejar de compartir vos, Carlos, me parece, ¿no? A ver, espera. A ver ahí. A ver ahí. Ahí se ve, ¿no? Ahí se ve, perfecto. Perfecto. Bien, bueno, acá hice el esquema, dejé las reacciones genéricas y después, bueno, dije carga uniformemente distribuida horizontalmente, entonces, bueno, dije caso de parábola y ya está. Después, pero eso lo analizo más adelante. Primero lo que hago es plantear sumatoria de momento respecto a, entonces, bueno, se me cancelan las reacciones y me queda la carga distribuida, que es la mitad de la longitud por la carga, que acá la expresé en el sistema internacional, por el largo total. Y después, bueno, menos los momentos que producen estas dos fuerzas. Es decir, no partí la gráfica, sino que lo analicé el sistema completo. De acá lo que hago es, a ver, bueno, ya como tengo el dato del ángulo, también acá encuentro otra ecuación para poder desplazarla en la sumatoria de momentos y que me quede solamente una incógnita. Entonces acá calculo la reacción en B
Y después, con esta misma ecuación, calculo la reacción en I. Entonces tengo esta y estas dos. Y después, bueno, el punto más alto, el que tiene la mayor pendiente, es el que va a tener la tensión máxima. Es decir, B va a tener B va a tener la tensión máxima por estar más elevado. Entonces acá, bueno, pongo las reacciones, calculo el módulo de las reacciones, ¿no? Las elevo al cuadrado, le saco la raíz y me queda el T máximo. Y bueno, en el B, que no sé bien qué me pedía, pero estaba La distancia vertical A, la A minúscula. la distancia vertical A. Y bueno, en ese mismo punto, a ver, ¿dónde está? Era el 10. Acá. En ese mismo punto usé la parábola, porque solamente me quedaba la distancia XA y no me quedaba la longitud de arco como si hubiese usado una catenaria. Entonces ahí, bueno, me fue fácil sacar las distancias. Pero era justo por eso, porque vi que la carga se distribuía horizontalmente y dije, bueno, caso parábola y ya está. No chequeé que el criterio de que divida la flecha por la longitud. Bien, bien, sí, ahí hay que chequearlos. Sí, mi duda iba por eso, sí. Si siempre que tuviera la carga distribuida podía plantear el caso parábola. Y bueno, siempre tengo que chequear criterio nomás. Bien. Bueno, buenísimo, chicos. Entonces quedamos así, seguimos por los foros de eléctrica de petróleo y bueno, el viernes es el recuperatorio y más tarde le vamos a subir el ejercicio, un método, una alternativa para resolver el ejercicio 10, ¿no? Así que bueno, nos estamos viendo. Bueno, profe, nos vemos. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Franco. Nos vemos. Mira, Alejandro, Sí. creo que Anabel escribió algo que el recuperatorio pasamos para el miércoles que viene a las 18, dicen. Porque no están las escribió notas, en es verdad. en Es WhatsApp. verdad, chicos. No se asusten. No los vas a asustar a los chicos porque si no Yo lo asusté a un Ezequiel. tienen un par de hoy. días más para prepararse. El que si se desconectaron van a pensar que rinden, bueno, de última después lo leerán bien en el WhatsApp, pero Sí, es sí, el sí. miércoles que viene. Bueno.